Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Vamos a continuar hablando acerca de Abraham y de Sarai, los cuales habían sido elegidos por Dios para que a través de ellos viniera a la existencia la nación de Israel. Vamos a leer Génesis capítulo 12 y leeremos del versículo 10 en adelante. Dice aquí, entonces hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allá, porque el hambre era grande en el país. Cuando Abraham estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su esposa, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y aquí vemos el inicio de un problema en Abraham. En ocasiones le faltó la fe y en ocasiones estaba dispuesto a ocultar quién era él y qué relación había él entre Sarai y él, pensando que así podría salvar su vida. Desde un inicio vemos que esta falta de fe también lleva a la desconfianza en Dios, porque Abraham debía haber sabido que si Dios lo estaba llamando, que si Dios lo estaba eligiendo, también Dios lo iba a proteger. Pero aquí él demuestra no solamente falta de fe en Dios, sino algo más que, que es difícil de entender, porque Abraham amaba a Sarai, amaba a su esposa, pero ¿qué concepto tenía de su esposa? Estar dispuesto a que para salvar su vida, Sarai, su esposa, llegara a ser esposa de Faraón o de un egipcio. Eso es algo que demuestra una falta, no solamente una falta grande de fe, sino también una falta de valor y de principio del concepto que se tiene de la mujer que es su compañera. Pero a través de la vida de Abraham, como a través de la vida de cualquier ser humano, se pueden manifestar debilidades, cosas no agradables. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios puede elegir a una persona porque Dios sabe que esa persona qué puede hacer y cómo puede vencer y cómo puede tener fe en Dios y cómo puede cambiar su condición. Pero sí vemos aquí que cuando Abraham va a Egipto con Sara, por causa del hambre, demuestra una falta de valor y una fe bien destacada. Y yo quisiera añadir aquí lo siguiente. En el tema anterior ya comencé a hablar de la lucha entre el bien y el mal. Y creo que esto forma parte de la lucha entre el bien y el mal. Cómo el ser humano pecador enfrenta las distintas circunstancias adversas con las cuales tiene que enfrentar. Cómo el mal, cómo Satanás trata de influir en la persona para que haga el mal y cómo Dios siempre está dispuesto a ayudar a la persona para que pueda vencer el mal y que pueda hacer el bien. En este relato que estamos teniendo de Abraham, que también fue algo que tuvo que ver con Isaac, hijo de Abraham, nosotros vemos una vez más la lucha entre el bien y el mal y lo necesario que es
que los hijos de Dios tengamos fe en Dios y dependamos de Dios para hacer todas las cosas. Pero vamos a seguir con la historia. Entonces, repito el versículo 12, cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa, y me matarán a mí, y a ti te reservarán. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que por causa tuya yo viva y me vaya bien. Y aquí vemos el mismo fallo en Sarai, porque ella estuvo dispuesta a hacer lo que Abraham le enseñó. Y eso tenía que ver con falta de fe en Dios. Y tiene que ver algo más. ¿Cómo Dios escoge a una persona así, con esas características? ¿Cómo escoge una persona así, con esa falta? Y a Sarai, que era estéril. Bien, vamos a seguir leyendo. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su esposa era muy hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón y se la alabaron. Seguida los príncipes de Faraón le hablaron de la extranjera que venía y le hablaron de su hermosura. Y Sarai fue llevada a la casa de Faraón. Y por causa de ella, Faraón trató bien a Abraham y les regaló ovejas y vacas, asnos, siervos y criadas, asnas y camellos. Así que Abraham fue tratado muy bien por la hermana, vamos a decir así como él dijo, que había traído. Y vemos una vez más la debilidad del ser humano, pero también vamos a ver cómo Dios cuida a sus hijos. Dice el 17, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Dios entró en acción. No dice la Biblia cuáles fueron las plagas, pero sí da a entender la Biblia que desde el momento en que Faraón trae a Sarai para su casa, Dios manifestó su disgusto, su desacuerdo y trae las plagas. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que eras tu esposa? Se ve claramente que Dios hizo ver a Faraón que esa mujer era la esposa de Abraham y por eso Dios actuaba de esta manera. Cuando Faraón viene y reclama a Abraham lo que había hecho, dice la Biblia, versículo 19 y el 20, porque, ¿por qué dijiste es mi hermana y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por esposa? Ahora ahí está tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón ordenó a la gente que lo despidieran a él y a su esposa con todo lo que tenía. De esta manera, Dios salvó a Sarai y salvó a Abraham también. Y de esta manera, Dios preservó la vida de la pareja a la cual había elegido. Y vemos una vez más la forma de actuar de Dios, porque Dios conoce el fin desde el principio. Y Dios sabía que con todas estas faltas que habría o que había en Abraham y que había en Sara, ellos cambiarían y llegarían a ser lo que Dios quería que ellos fueran. Abraham se le conoce como el padre de la fe, se le conoce como el amigo de Dios, pero en un inicio tuvo estas flaquezas. Y también aprendemos otra cosa. No es bueno la desconfianza y la crítica.
Pudiéramos nosotros, llegando con la historia hasta aquí, pensar que Dios se había equivocado, pensar que Dios había hecho mal, pensar en la crítica, pensar que Abraham iba a ser controlado por Dios para que hiciera lo que Dios quería, y ahí fallaríamos miserablemente. Por eso nosotros no podemos juzgar, aunque un ser humano falle en alguna cosa, Dios nos enseña que no es nuestro lugar la duda, la crítica, el juzgar la obra ajena, sino la confianza en Dios. Desde un inicio te está señalando que para el cumplimiento del plan de la redención, nosotros los seres humanos tenemos que aprender a no criticar, tenemos que aprender a no juzgar, que no es nuestra tarea, y tenemos que aprender a tener fe en Dios. Y esto lo digo en este momento porque volveremos a ver un cuadro parecido a esto más adelante. Vamos a buscar Génesis capítulo 20 y vamos a encontrar otra vez un defecto en Abraham y en Sarai. Leemos versículo 9, 20, el versículo 9 dice, bueno, yo voy a leer desde el versículo 1 para que tengamos la historia completa. Dice, de allí Abraham partió a la tierra del sur, acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su esposa, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. El mismo fallo de Egipto lo repitió en Gerar. Sigo leyendo. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada y tiene esposo. Pero Abimelech no había llegado a ella y respondió, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y limpieza de manos hice esto. Aquí quiero analizar otra cosa con respecto al desenvolvimiento, al desarrollo de la raza humana en la Tierra y cómo la raza humana fue descartando y desechando poco a poco lo que Dios había señalado. Cuando Dios hizo la familia humana en el Edén, hizo un matrimonio, un hombre y una mujer. En estos tiempos en que estamos hablando, ya esto había cambiado, no por parte de Dios, sino por parte del pecado que había entrado en la humanidad. Comenzó a existir, como ya lo vimos en un tema anterior, comenzó a existir la poligamia. Y los reyes y las personas poderosas tomaban a todas las mujeres que quisieron. Se había pervertido el matrimonio, como hoy en día está pervertido. Pero cuando Dios restablezca todas las cosas, volverá a llevarla al principio, pero para hablar de la tierra nueva no podemos hablar porque solamente Dios sabe cómo van a ser las cosas allí. Para nosotros saber cómo será la tierra nueva, tenemos que esperar a llegar allí. Y allí sabremos todas las cosas. Pero debemos confiar en Dios porque siempre Dios va a hacer todo de la manera correcta y siempre mejor y mejor para todos sus hijos. Sigo leyendo aquí. Y Dios contestó, sé que con integridad de corazón has hecho esto
Por eso te detuve de pecar contra mí y te impedí que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo que es profeta. Él orará por ti y vivirás. Si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Voy a terminar la historia aquí. Después, en el capítulo continúa hablando de lo que Dios hizo. Mejor, voy a seguir leyéndolo para terminar la historia completa. Entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y cuando les contó esas palabras, temieron en gran manera. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos hiciste? ¿En qué falté contra ti? Y has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado, lo que no debiste hacer, hiciste conmigo. Y Abimelech le preguntó, ¿por qué obraste así? Abraham respondió, porque pensé que en este lugar no temían a Dios y me matarías por causa de mi esposa. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre, y la tomé por esposa. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, le dije, esta es la merced que me harás, que en todo lugar donde lleguemos, digas de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas, los dio a Abraham y le devolvió a Sara su esposa. Y dijo Abimelech, mi tierra está ante ti, habita donde bien te parezca. Y a Sarai dijo, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Esto compensará lo que sucedió contigo, ante todas quedas justificada. Entonces Abraham oró a Dios y el Señor sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas para que pudieran volver a tener hijos, porque el Señor había cerrado toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. Aquí vemos en la historia completa en el capítulo y por eso la terminé algunas cosas. Primero, que Abraham dice, aquí no temen a Dios. Y las personas que según él no temían a Dios se portaron mejor que él, que decía que sí temía a Dios. Y esto es un defecto del ser humano. Los que tememos a Dios debemos saber que nosotros representamos a Dios y con nuestras faltas les honramos a Dios. También vemos la forma en que Dios actuó y protegió tanto a Abraham, a Sarai, como a Abimelech. Y el tiempo que pasó, porque no fueron 2 días, para que fueran las mujeres impedidas de concebir y tener hijos, tuvo que haber pasado tiempo. Todo ese tiempo, Abraham y Sarai callaban la verdad y Dios obraba. Pero finalmente todo terminó correctamente. Todo terminó para bien. Aquí se pueden sacar muchas conclusiones, pero no es la intención de este tema buscar las soluciones aquí, sino seguir el análisis del pueblo que Dios estaba formando a través de estas personas y de los pactos que Dios estaba haciendo con ellos. Continuaremos nuestro estudio en el mismo tema. Si te parece que es bien compartirlo con otros, compártelo. Nos vemos en la próxima ocasión.